esa palabra que está ahí en Romanos 15:13, y nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, bueno, como hace un mes estábamos hablando del Espíritu Santo, entonces, pero o sea, un domingo estamos en el parque y un domingo estamos en Zoom, entonces hoy voy a seguir con lo del Espíritu Santo. Entonces, que alguien me diga en qué punto quedamos hace un mes. O sea, yo creo que quedamos en el quinto. el Dice que quinto. nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Su merced nos dijo que dejáramos pendiente Hechos 4:31. Perfecto, gracias, Betty. Sí. Entonces sí estaba perfecta, sí estaba conectadita ahí con a donde habíamos terminado. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 31. Y vamos, antes de ir a la palabra, vamos a darle una vez más gracias a Dios. Los corazones ya están dispuestos porque desde el momento que nos levantamos con el deseo de conectarnos a este Zoom, nuestro corazón está dispuesto, quizá desde ayer está dispuesto. Toda la semana nuestro corazón estuvo dispuesto para hoy estar conectados en este Zoom y poder recibir la palabra. Hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos habilita para poder estar delante de ti y llamarte papá, papito santo. Te damos gracias por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través de su sangre y de su carne para que hoy nosotros podamos estar confiadamente delante del trono de la gracia y te podamos llamar Abba Padre. Por eso hoy podemos venir confiados, Señor. No venimos con miedo, no venimos con temores, no venimos con desconfianza, sino que venimos confiadamente delante del trono de la gracia y sabemos que allí encontramos gracia y misericordia para un oportuno socorro en cada situación de nuestra vida, Señor, porque tú nunca llegas, ni antes ni después. Dice tu palabra que llegas en el momento oportuno. Dice tu palabra que el momento es oportuno. Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 16, un momento oportuno. Y ese momento oportuno es ahora, es en este día, es en este Zoom, es en cada lugar donde estamos reunidos, Señor, donde estamos allí escuchando esta palabra. Te doy gracias, Padre, por cada hijo tuyo que hoy está conectado en este Zoom. Te doy gracias por la libertad en su espíritu, en su vida, en su casa, Señor, por esa libertad maravillosa, por esa gracia maravillosa y gloriosa que está fluyendo en cada hogar, en cada familia aquí representada. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú eres el maestro por excelencia. Gracias, dulce Espíritu de Dios, porque aquí no estamos mirando quién es líder, quién es pastor, quién es ministro de una cosa o de otra. Aquí simplemente te damos a ti la gloria porque tú eres el maestro de maestros, el líder de líderes, eres el pastor de los pastores, eres tú, Espíritu Santo. Esta iglesia es tuya, fue comprada a precio de sangre, la sangre de tu Hijo Jesús. Así que cada uno de nosotros somos tuyos. Por eso nos despojamos, confiados, Señor, que tú estás obrando, que tú nos llenas, Señor, de gozo, de paz, para que abundemos, Señor, en toda esperanza. Y hoy nuestra esperanza, nuestra confianza está solo en ti. Nos despojamos de nosotros mismos. Sabemos que no alcanzamos nada por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la sangre derramada que nos habilitó para recibir de las bendiciones del cielo y de la tierra. Te amamos y te honramos. Te damos toda gloria, toda honra. Te damos toda exaltación, porque tuyo es el poder. Tuya es toda alabanza. Tú eres el único digno, Señor. Te dignificamos en este día desde lo más profundo de nuestros corazones. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Shaddai, el que nutre, el que amamanta, el que nos fortalece, el que estás ahí, el que estás presente, nuestro Siqueno, el que nos hace justicia en todo momento, Señor. Tú eres ese Dios todopoderoso
que estás obrando de una manera sobrenatural, que estás en cada lugar, Señor, donde está tu iglesia, estás en cada lugar donde movemos un pie, allí tú estás. Gracias porque no estamos solos, gracias porque tu Santo Espíritu nos ha sido dado y hoy queremos exaltar las bondades de tu Santo Espíritu que obran en nuestras vidas. Gracias Jesús, gracias Papá, gracias Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces, sí, terminamos hace un mes, que era el 4, que nos va a poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Y ahí en ese puntico leímos Hechos 1:8. Hoy vamos con el puntico 5, que nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. O sea, nosotros no le podemos hablar a nadie, o sea, por nuestras fuerzas. O sea, nosotros le podemos hablar a la gente y testificarle a la gente un mensaje de salvación, porque el Espíritu Santo está en nosotros y es el único que nos da esa valentía, el que nos da ese denuedo para que nosotros podamos testificar. Entonces nos capacita, ¿cierto? Para llevar ese mensaje sin ninguna clase de temor ni miedo. O sea, porque nosotros tenemos la certeza que Dios es real y que cuando hablamos de Él, de su palabra, de sus milagros, de todo lo que Él es, entonces Él se manifiesta en la vida de las personas a las cuales le estamos testificando de que Él es real. Entonces, porque tenemos esa certeza, ¿no? Hechos 4:31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ahí en el momento que dice, ellos estaban orando, sabemos que todo eso tiene que ver con el Pentecostés, ¿no? O sea, y los creyentes allí en ese contexto, ellos pedían confianza y valor. Y lo único que nosotros podemos tener confianza y valor es cuando tenemos la certeza que es el Espíritu Santo el que está orando a través de nuestras vidas. Entonces los creyentes estaban pidiendo ¿qué? Pidiendo confianza y valor para testificar. O sea, ellos estaban pidiendo esa confianza y ese valor para poder abrir sus bocas y testificarle a la gente de que había un Cristo que murió, pero que resucitó, que había un Cristo vivo, el único Salvador del mundo, la única esperanza. Entonces, pero a veces a nosotros nos hace falta esa valentía, ¿no? Nos hace falta esa confianza y nos hace falta ese valor para testificar. O sea, lo digo por mí. O sea, a veces como que titubeamos, pero es necesario que oremos para que el Señor nos dé esa confianza y ese valor para poder testificar. Entonces, sí, muchas veces dependiendo con quién estemos o el lugar donde estamos, nos da ese temor. Pero nosotros aquí encontramos que esos primeros creyentes, ellos pidieron confianza y valor y el Señor se los dio. Entonces dice, ellos oraron, ¿cierto? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban, ellos oraron por eso. En el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Entonces, mira la oración que ellos hicieron. O sea, ¿para qué estaban orando ellos? O sea, en ese momento, pues ellos estaban amenazados, ¿no? O sea, había amenaza porque era casi que prohibido predicar de Jesucristo. Pero hoy por hoy también ya el evangelio está siendo atacado y en muchos lugares no se puede hablar de Cristo ¿qué? O sea, porque hay amenazas de muerte, hay amenazas de cárcel, hay amenazas de muchas cosas. Hace unos días vi un pastor que él estaba predicando y lo amenazaron porque estaba predicando. Y él usó estas palabras precisamente, dijo pues que él prefería agradar a Dios antes que a los hombres.
Entonces lo cogieron y lo azotaron hasta que lo dejaron casi muerto, pero con todo eso el hombre no se cayó, él siguió hablando. Entonces nosotros hoy por hoy necesitamos cada día más y más. Ellos pidieron valor, dice, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. O sea, que hablemos con esa seguridad. O sea, aunque nos ataquen, aunque blasfemen en contra nuestra, que nosotros tengamos la certeza de quién estamos hablando, de quién es al que queremos que la gente conozca. Entonces, en el 30, entonces dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Entonces, ¿cuál era el deseo de ellos? Bueno, o sea, el deseo es que tengamos de nuevo, Señor. O sea, de nuevo es una palabra griega que es parresía, valentía. O sea, que yo tenga la valentía, Señor, que tenga la fluidez, que tenga la convicción de lo que estoy hablando, que tenga la seguridad de lo que estoy hablando y que tenga, en este caso, que tenga esa certeza que tu Santo Espíritu es el que mora en mí, que tu Santo Espíritu es el que habla a través de mí. Y yo no tengo que hacer absolutamente ningún esfuerzo, sino que el que me respalda es tu Espíritu Santo. Por eso dice, para que, o sea, nos capacita para que llevemos el mensaje de Dios sin temor. Porque compartir entre nosotros es muy chévere, es muy fácil, o sea, nosotros hacemos una reunión entre cristianos y pues no tenemos ningún problema. Pero cuando vienen las amenazas, cuando vienen las personas que se levantan en contra del evangelio, pues nosotros tenemos que tener esa valentía para hablar y la certeza de lo que estamos hablando. Y eso lo vamos a ver a menudo. La gente nos va a atacar. O sea, los incrédulos nos van a atacar, los super bíblicos, o sea, los que se conocen supuestamente la Biblia al derecho y al revés, pero que de Cristo no tienen nada. Entonces ellos nos van a atacar tratando de hacernos preguntas como le hacían a Jesús para acorcharlo. O sea, Jesús o sea, los fariseos y los escribas le hacían unas preguntas, o sea, que nada que ver, y Jesús todo el tiempo los dejó callados. Como por ejemplo esa pregunta, ¿a quién hay que darle? Jesús le dijo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no se ponía a contender, amada iglesia. Jesús no contendía con ellos, porque nosotros también tenemos que tener esa valentía para conocer en el momento que la gente solo viene como a contender, ¿cierto? Como a buscar y a ponernos una cascarita a ver en qué nos hace caer. Entonces, hacernos preguntas que ni siquiera son relevantes para la salvación. Entonces, Jesús, o sea, ¿acaso era relevante para la salvación esa pregunta que le hicieron a Jesús? O sea, ¿de quién es el diezmo? O sea, ¿de qué? O sea, eso no es relevante. O sea, Jesús le dijo, bueno, cojan una moneda y denle o sea, tírenla y denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús en ningún momento dijo, no le den a Dios. Jesús dijo, hay una parte para Dios, entonces ustedes denle a Dios lo que le pertenece a él. Entonces, que nosotros tengamos eso bien claro en nuestras vidas, o sea, que esa convicción que nosotros tenemos en nuestro corazón no es para contender con nadie, pero tampoco tenemos que tener temor ante esas personas que nos atacan, sino que tengamos, o sea, habían amenazas, sí. Entonces, pero su oración fue que nosotros tengamos de nuevo para hablar tu palabra, Señor. O sea, que no nos amilanemos, que no nos vayamos como a asustar y nos quedemos callados. Entonces dice, danos ese de nuevo para nosotros hablar y que mientras estamos hablando, que tú extiendas tu mano poderosa para que se hagan milagros, prodigios, sanidades, para que tu gloria se manifieste. Y que donde quiera que vayamos, que se manifieste ese poder y esa gloria de Dios, porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. Entonces, ahí, ¿qué pasó en el 31? Entonces dice, ¿cuándo? O sea, ¿qué hicieron ellos? Primero oraron. ¿Qué hicieron? Le pidieron a Dios todas estas cosas. Y cuando ellos terminaron de orar, cuando hubieron orado, ese lugar tembló, ¿cierto? Donde estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mira, o sea, eso es glorioso, eso es maravilloso. Ellos habían pedido de nuevo y el Señor que les dio. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, ellos oraron eso.
Por eso es que nosotros cada día, o sea, yo les decía ayer en una reunión que tuvimos con los chicos de alabanza, decía que cada día nosotros nos llenemos más y más de su palabra y que sepamos que el Dios de toda esperanza está con nosotros y nos llena de gozo y de paz. Y que esas palabras, la palabra escrita, nosotros la debemos orar porque ella se va a manifestar a través de nuestras vidas. Entonces, que, o sea, lo que ellos pidieron, tal cual ellos pidieron, tal cual fue lo que vino sobre ellos. O sea, se llenaron, o sea, vino esa llenura, vino esa ¿qué? Eh, la llenura y vino el poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Vino con denuedo, hablaban la palabra de Dios, con denuedo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, fíjate que de acuerdo a lo que nosotros oramos, así mismo Dios nos va a responder. O sea, pero seamos bíblicos, o sea, oremos de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces, esa es una buena palabra para que tú y yo empecemos a orar con ella. Señor, o sea, hay amenazas, a veces hay amenazas no tan fuertes, no pueden haber amenazas de muerte, pero sí he sabido de muchos hogares que el esposo le dice a la esposa, si usted sigue en esa iglesia, entonces yo la dejo. Entonces mire a ver por quién se va a decidir, por su iglesia, o se va a decidir por su pastor, o por quién se va a decidir, mire a ver por quién se decide. Y entonces muchas mujeres dicen, no, yo me decido por mi esposo. Entonces, yo me decido por mi esposo. Yo hace un tiempo tenía una persona que ella decía, no, es que yo tengo que ser sabia. Yo tengo que ser una mujer sabia y yo tengo que hacer lo que mi esposo dice. Pero en últimas, pues el esposo se fue. O sea, ella que tenía que haber hecho, pedir de nuevo, o sea, pedir valentía para poder orar por su esposo, para poder orar por la situación que se estaba viviendo en su casa. Entonces, ser mujer sabia no es salir huyendo porque el esposo le dice, no vaya, no te congregues, porque muchos no se congregan, no se conectan al Zoom muchos domingos porque el esposo está ahí, entonces, no, yo no me conecto, o sea, porque a mi esposo no le gusta eso. Antes hablan igual que ellos, dicen, no, a mi esposo no le gusta eso, entonces cuando mi esposo no esté, yo me voy a conectar al Zoom. Entonces, pues realmente no hay denuedo, no hay valentía, hay temor y no hay la convicción de que el Espíritu Santo es el que está con ellas. Amén, iglesia. ¿Estamos? ¿Estamos? Bueno. Entonces, después de haber orado, ya leímos, podemos decirle en esta mañana, gracias Padre, porque tu Espíritu Santo me llena y me capacita para compartir tu mensaje de salvación sin ningún temor. Ayúdame a aprovechar las oportunidades que se me presentan a diario. Quiero que tu nombre sea conocido por todos, comenzando por mi familia y mis amigos. Quiero ser valiente para la gloria de tu nombre. Ayúdame, por favor. Amén. Entonces, esa es una buena oración. Estaba haciendo una oración. ¿Ya? Gracias, Padre, lo voy a hacer de nuevo. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo me llena y me capacita para cumplir tu mensaje de salvación sin ningún temor. Ayúdame a aprovechar las oportunidades que se me presentan a diario. Quiero que tu nombre sea conocido por todos, comenzando por mi familia y mis amigos. Quiero ser valiente para la gloria de tu nombre. Ayúdame, por favor. Amén. Amén. Entonces, bueno, ahora otro punto que vamos a ver. Nos da dones para poder edificar a la iglesia. Nos da dones para poder edificar a la iglesia. Vamos a ir a primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 4 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Listo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4 al 7. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones,
pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Entonces, ¿qué dije? Que nos da dones para edificar a la iglesia. Entonces hay diversos dones. Y lo voy a leer ahora de otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros al Espíritu Santo? Así que para que nosotros, o sea, tenemos esos dones, tenemos al Espíritu Santo, o sea, nos da dones para edificar a la iglesia. O sea, y que nosotros tengamos claro cada día, o sea, todos tenemos diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, todos tenemos exactamente al mismo Dios, todos tenemos al mismo Espíritu Santo manifestándose a través de nosotros. Entonces, eh, la iglesia de Cristo, pues es una sola, es el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo es para edificar, o sea, nos edificamos los unos a los otros. Entonces yo no puedo pretender de pronto, no sé, unos tienen dones para hacer ciertas cosas y otros no. Entonces hay personas en el cuerpo de Cristo que son muy tímidas, por ejemplo, pero no quiere decir que no tengan al Espíritu Santo, porque a veces nosotros creemos o pensamos que no, es que, no sé, vamos a poner aquí a una persona, a Claudia. Es que Claudia es llena del Espíritu Santo porque a Claudia se le facilita hablar con todo el mundo, pero yo soy tan tímida que no, yo no puedo, o sea, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté con nosotros porque dice que hay diversidad. Otro caso, por ejemplo, no sé, Betty tiene la capacidad de abrazar a Raimundo y a todo el mundo, tiene la capacidad de orar por Raimundo y todo el mundo, tiene esa gracia para que la gente la llame, para que oren por ellos, eso es un don especial que Dios colocó en ella. O sea, yo no puedo pretender tener lo que ella tiene. Cuanto a dones, a la manifestación de los dones que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero yo tengo otros, ¿cierto? Que ella no tiene. Igual esa otra persona, voy a poner a Claudia y a Carlos González, por ejemplo. O sea, Carlos González es una persona súper callada, él no, o sea, ustedes lo ven que él aparentemente no interactúa con nadie, pero no quiere decir que el Espíritu Santo no esté en él. O sea, él tiene dones para moverse en otras cosas, en la parte administrativa, en la parte de, o sea, fluir, o sea, en acciones él tiene ese don. Quizá Claudia no tenga eso, porque no fue el que Dios le puso a ella. Entonces, así me hago entender, cada uno de nosotros, cada uno. Entonces, nunca hagamos comparaciones, aquí lo acabamos de leer, o sea, hay diversas maneras de servir, me gusta mucho esta de las Américas, dice, hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Entonces, cada uno de los que estamos aquí hoy conectados tenemos al Espíritu Santo. Cada uno. Unos tienen ese don de hablar, de llegarse a la gente, o sea, es fácil. No sé, una Herminda que le hablas a las piedras y las piedras le caminan, por ejemplo. O sea, yo no lo tengo, o sea, yo no tengo ese porque no es lo que Dios, no es la manera de servir la que Dios puso en mí, sino que Él puso otra. Entonces, para que no nos sintamos frustrados o tristes, ¿no? Pero es que ella sí tiene eso y yo no lo tengo, pues dice que hay diversas maneras de servir, pero el Señor es el mismo. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Oh, maravilloso. Se hace todas las cosas en todos como Él quiere. Por ahí hay otra cita que no me acuerdo exactamente dónde está, dice que él le dio dones a los hombres, pero allá en 1 Corintios, si no estoy mal, 12:28, dice que él repartió los dones como él quiso. O sea, como él quiso, a cada uno se los repartió. Entonces la mano no puede ser cabeza,
la cabeza no puede ser pie porque todos tenemos una función diferente en el cuerpo de Cristo y allí el Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, o sea, como Él quiere y como a Dios le plació colocarlo. ¿Es claro eso? O sea, y cada uno de nosotros, todos los que estamos conectados aquí en eso, tenemos diversos dones, diversas maneras de servir, o sea, diversas maneras de testificar del Señor y seguimos siendo igual de valiosos para Él, porque el mismo Espíritu lo tenemos todos. Entonces nos gozamos en esta mañana, nos gozamos y nos alegramos porque eso es claro para nosotros. Entonces, pues aquí la oración es: gracias, Señor, por tu manifestación específica en mi vida. Óyelo bien. Gracias, Señor, por tu manifestación específica en mi vida. Y los dones que me has dado. Quiero usarlos para que tu nombre sea exaltado y para que tu iglesia se fortalezca. Dame mucha sabiduría al usar los dones y talentos que me has concedido. Quiero bendecir a tu pueblo y que tú seas glorificado a través de mí. Te amo, Señor. Amén. Entonces, amén. O sea, eso es lo que nosotros debemos gozarnos en este día. Tengo talento, los que tienen talento, como un Daniel para cantar, lo hace a capela, o sea, sin ningún temor. Está sirviéndole a Dios y lo hace súper bien porque es el Espíritu Santo quien lo capacitó. Una Evis, todos. Al que no nombre no es porque no tenga los dones y los talentos. O sea, no, absolutamente todos. Entonces, nos hace santos. O sea, el Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Nos hace santos y nos justifica. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. ¿Listo? Segunda Tesalonicenses 2:13. Entonces nos hace santo y nos justifica. Dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en verdad. Eso lo dice las Américas. Ahora la Valera nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Amén. Entonces, el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que hace de nosotros hombres y mujeres santos. El Espíritu Santo es el que, o sea, nos justifica. Pero ¿por qué nos justifica? A través del sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo nos ha sido dado. Entonces, de ninguna manera quiere decir: no, pero es que yo fui justificado, fue por el sacrificio de Jesús, por la sangre derramada de Cristo. Sí, eso es verdad. Pero el que nos habilita para vivir en esa santidad, en esa tierra, es el Espíritu Santo por el sacrificio hecho una vez y para siempre a través de Cristo y su sangre derramada. O sea, para que no se me vayan a confundir y después, no, pero si es que todo el tiempo me han enseñado que yo soy santificado, justificado y mi salvación es a través del sacrificio de Jesús. Sí, Señor, eso no va a cambiar. Eso sigue siendo verdad, porque Dios es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cada uno cumpliendo una función específica. Entonces, por lo cual nosotros podemos vivir en santidad y sabiendo que somos hechos justicia de Dios en esta tierra, es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Por qué mora en nosotros? Pues porque Jesús cumplió allí en la cruz ¿qué? Cumplió e hizo una obra perfecta y terminada, y por eso ahora tú y yo disfrutamos del Espíritu Santo. Acuérdate que en uno de los puntos vimos que el mundo no tiene al Espíritu Santo porque no le conoce. Así de sencillo. El mundo no puede llamar a Dios papá, papito santo, porque no tiene al Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo vino, pues a través de que Jesús se fue, y acuérdate, Jesús dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar uno igualito a mí, para que esté con ustedes todos los días, hasta el fin o hasta siempre. ¿Claro eso? No quiero que nadie se me vaya a confundir, ni mucho menos. Entonces, nosotros en cambio, dice, ya leímos ahí, dice nosotros en cambio, nosotros en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios. Y aquí es pues, una oración que también Pablo estaba haciendo por la iglesia de Tesalónica. Y entonces él decía, yo en cambio, siempre, o sea, ustedes en cambio siempre deben dar gracias a Dios por ustedes, ¿tá? Por los hermanos amados en el Señor. O sea, ¿qué hago yo? Le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos en Cristo, si seamos difíciles los unos con los otros, pues yo ¿qué hago? Le doy gracias. O sea, en el cuerpo de Cristo nunca vamos a ser como que yo creía que la iglesia era perfecta y que yo llegué a la vida cristiana y que no iba a encontrar ningún tropiezo. Eso era lo que yo creía. O sea, yo creía eso, pues estaba totalmente fuera de. Entonces yo creía que en la iglesia cristiana yo no iba a encontrar como tropiezos, que yo no iba a encontrar una persona que me cayera así como medio gorda, que todo era amor, que todo era, pues debería ser así, pero no es así. O sea, dentro del cuerpo de Cristo nosotros encontramos muchas cosas. El uno no, pues, no es que lo odiemos ni mucho menos, pero, no me agrada fulano mucho. No, es que fulana, esa manera que habla, eso no me gusta, pero necesitamos amarnos y bendecirnos los unos a los otros. ¿Listo? ¿Es claro eso? Y cuesta, ¿no? Porque eso lo vamos a encontrar. Y tengamos siempre presente que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todavía seguimos siendo carne, ¿no? Y que vamos a seguir cometiendo errores mientras estemos en esta tierra. Vamos a seguir teniendo debilidades mientras estemos en esta tierra. Entonces, el que no quiera vivir eso, pues simplemente tiene que hacer una oración y decirle, Señor, yo quiero vivir ya una vida perfecta, Señor, yo ya no quiero luchar con estas cosas. Entonces, haces una oración para morirte ligero y pues ya no vas a tener que luchar con eso, ¿cierto? Es la única manera. Pero mientras estemos en esa tierra, vamos a tener que orar los unos por los otros. Dice, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. O sea, ¿quién nos escogió? Pues Dios nos escogió. Y para Dios somos su especial tesoro, para Dios somos su iglesia muy amada, aunque tengamos esas debilidades, esas falencias, eso se va a quitar de nosotros, porque cada uno tenemos una cosa, ¿no? O varias en nuestra vida, que eso no, el uno mira el defecto del otro y el otro mira el del otro, pero eso se va a quitar solamente cuando estemos allá, porque la iglesia perfecta está en el cielo, ¿no? Allá con Cristo. Y como todavía estamos en esta tierra, tenemos que seguir orando los unos por los otros y amándonos y bendiciéndonos. Entonces, porque los dones nos hacen santos y nos justifican. Somos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ya han sido salvados, ya han sido justificados. Primera de Corintios, ya que estamos ahí. No, mentira. Vamos a Primera de Corintios 6:11. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice. 6:11. 6:11. Dice, y esto erais algunos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo nos hace santo y nos justifica. Y dice, ya hemos sido, y eso erais algunos, eso éramos, todo lo que habla de ahí para atrás, eso éramos incrédulos, éramos pecadores en todas las formas, pero ahora, dice, pero, eso eran antes, más, ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados. ¿En quién? En Cristo, en el nombre del Señor Jesús
¿Y por quién? Y por su Espíritu. Y por su Espíritu. Entonces nosotros nunca podemos dejar al Espíritu Santo por fuera, o sea, en Cristo y en su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, de nuevo, es el que nos habilita para vivir en santidad en esta tierra. Y vivir en santidad no es que yo no cometa un error, o sea, vivir en santidad es que yo trate de vivir su palabra cada día y que cuando cometa mis errores, yo rapidito sea pronto para apartarme de eso y no persistir en esa situación. Entonces, dice la Biblia en algún lugar que dice que santo, santifíquese más. Y nosotros somos santos, aunque tengamos conductas a veces difíciles, aunque tengamos falencias, la Biblia nos llama santos. Nos llama santos que vamos a un camino de perfección cada día y que el Espíritu Santo es el que nos convence, ¿no? De cosas que hay que ir eliminando de nuestras vidas. ¿Estamos ahí? Bueno, ya han sido lavados. Entonces, pues en todo eso yo quiero siempre hacer una oración y dice, gracias papá por haberme escogido. Esto es maravilloso. Gracias papá por haberme escogido. Gracias porque tu Espíritu Santo me ha santificado y justificado. No es por mis méritos, sino por la obra redentora de Jesús y por tu Espíritu que pudo acercarme a ti sin pecado y sin temor. Gracias por escogerme para ser parte de tu familia. Ayúdame a vivir de forma digna ante ti y ante los hombres. Amén. O sea, solo Dios lo puede hacer. Voy a otro punto. Hasta ahí estamos claros. Hasta ahí somos, o sea, hasta ahí somos súper bendecidos, súper guau, porque pues para mí esa palabra es súper guau, me ayuda a vivir, o sea, de una manera diferente, o sea, porque, ya sé que el Espíritu Santo es el único que me da el poder para vivir en victoria en esta tierra. Ya sé que sin él pues estoy ahorita. Entonces vamos a otro punto que está Romanos 8, 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, o sea, bueno, ese punto se llama nos hace libres, nos hace libres. Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley, del pecado y de la muerte. Dice, eso lo dice la Biblia de las Américas, dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pasamos ahí, dice, porque bueno, aquí ahí dice los que no andan, dice para los que no, perdón, me perdí. Hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, la ley de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál ley? O sea, la ley de vida, por la ley del Espíritu de vida. O sea, me libró de la condenación. La ley del Espíritu de vida me libró del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. O sea, nos ha librado. Por eso ahora podemos vivir libres. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ahora tú puedes decir, ahora no hay ninguna condenación para mí. ¿Cuántas condenaciones hay para ti que estás en Cristo Jesús? ¿Cuántas hay? Mira, o sea, estás así. ¿Cuántas hay? Estás así. Mira, ¿cuántas hay? ¿Cuántos hay? 0. O sea, yo no estoy bajo condenación. Yo estoy bajo libertad. En la libertad que Cristo me hizo libre, no por mis méritos, no porque yo lo merezca, sino porque Él me amó, porque Él me dio ese espíritu
de vida, o sea, Él me dio la ley de la vida, la ley del espíritu de vida, mediante su Espíritu Santo, y me libró del pecado y de la muerte. Por eso yo ya no estoy o sea, me libró de la muerte espiritual y me libró de vivir en pecado. O sea, yo puedo vivir en santidad, libre de estar caminando en pecado, libre de amar el pecado. ¿Yo por qué tengo que amar el pecado? O sea, yo por qué tengo que desear cosas que no bendicen mi vida. O sea, si el espíritu de vida está en mí. Entonces eso es lo que nos hace caminar a nosotros en una vida de libertad, la libertad en Cristo. O sea, es muy diferente la libertad en Cristo que una vida de libertinaje, por ejemplo. No es que yo ahora soy libre en Cristo, puedo hacer lo que quiera. No, estamos equivocados. Precisamente porque soy libre en Cristo, no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, porque no es mi cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y yo me voy a guardar. O sea, no, que yo puedo hacer y deshacer porque Cristo ya, eso es lo que predican en muchos lugares. O sea, en muchos lugares que están fuera o sea, de lo que Cristo quiere para su iglesia. Entonces todo es normal, todo es, o sea, no, eso se puede hacer, eso se puede vivir en una vida ustedes saben que hay iglesias de homosexualismo. O sea, aquí en Bogotá, en Chapinero, hay una iglesia y están diciendo que eso es normal, pero no es normal porque no es lo que dice la Biblia. Entonces la Biblia lo llama pecado y es pecado. Entonces, pues esas personas no están viviendo en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Y nosotros podemos vivir no solamente pecados sexuales, sino muchos pecados que ya no tienen que estar en nuestra vida. No tenemos por qué estar practicando ninguna clase de pecado, porque hay una ley nueva en nosotros, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Él nos ha librado. Amén. Entonces ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo, pues por medio de Él, de la ley del espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ahora bien, el Señor es el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda carta a los Corintios 3:17. Segunda carta a los Corintios 3:17. Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde está el espíritu? Según lo que hemos estado aprendiendo estos domingos anteriores. El Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo, como el Espíritu Santo está en mí, entonces el Señor es el espíritu. O sea, hay libertad en mi vida, iglesia. O sea, hay libertad en mi vida porque el que está en mí es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad. Oh, Señor, o sea, hoy me levanté triste, por ejemplo. Entonces, yo puedo orar, Señor, tu palabra me enseña que donde está el Espíritu Santo, allá hay libertad, y yo soy libre de esta tristeza. Y me cuenta, si no se va, se tiene que ir. O sea, porque tú estás hablando, estás orando la palabra de Dios, la estás creyendo. Entonces, amanecí, yo la uso mucho, yo uso esa palabra para eso, cuando vienen esos dolores, cuando viene esa enfermedad de pronto que, entonces, Señor, tu palabra dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y es muy claro que tu Espíritu Santo vive en mí, que yo soy morada y templo de tu Espíritu. Entonces hay libertad de todo dolor, hay libertad de toda situación, amada iglesia, que quiera perturbar nuestra vida, pero necesitamos empezar a agarrar la palabra de Dios y orarla sobre cada circunstancia, sobre cada situación que nosotros estemos viviendo. O sea, ¿qué hay en ti? Libertad, iglesia. No sé si esto no te alegra. ¿Qué hay en mí? Libertad. ¿Por qué hay libertad? Porque el Espíritu Santo está en mí, así de sencillo, porque así lo dice tu palabra, Señor, y yo lo creo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí hay libertad. Entonces el Espíritu Santo está en ti y en mí, allí hay libertad. Por ende hay libertad en tu casa, hay libertad en tu familia, hay libertad en todo lo que tú emprendas, todo lo que tenga que ver contigo. Amén. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Amén. En Gálatas, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5:16.
Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice las Américas, así que les digo, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. O sea, esta es mucha, me gusta más esta versión, esta traducción, dice, vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, si tengo esa certeza que el espíritu está en mí, o sea, yo no voy a seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque el espíritu es el que está en mí y donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Gracias, Padre, por la libertad que me concedes. Gracias, porque tus hijos no somos más esclavos del pecado o de la muerte. En ti tenemos vida abundante, gozo verdadero y la esperanza de la vida eterna. Gracias por tantas bondades inmerecidas. Quiero vivir para ti por la eternidad. Amén. 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 Y amén. Entonces, voy a parar ahí. Ahí paro y continuamos en una próxima. Allí vamos a entrar al punto 9. Punto 9. Y ese punto nos habla libertades que tenemos en Cristo. Libertades que tenemos en Cristo, para cuando yo les pregunto, ustedes me digan, vamos al punto 9, libertades que tenemos en Cristo. Y Gálatas, está en Gálatas 5:22. ¿Listo? Libertades que tenemos en Cristo, Gálatas 5:22. Vamos a orar y te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, papá, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te damos gracias porque ahora tenemos la libertad en Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y nosotros somos tu templo. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y la ley del pecado no nos domina, Señor, porque ahora nos domina es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Señor, gracias, porque tú nos has dado dones, porque tú nos has dado diferentes dones, Señor, diferentes funciones a cada uno. Y todos nosotros tenemos tu Santo Espíritu y podemos disfrutar en este día con gozo, con paz, con alegría, Señor. Estamos felices. Estamos felices porque mediante tu Espíritu Santo, Señor, tú nos llenas de gozo y de paz, Señor, para que abundemos en toda esperanza por tu Espíritu que nos ha sido dado. Gracias porque también nos has dado ese denuedo, Señor, para hablar tu palabra. Todo temor se quita de nuestras vidas y podemos hablar con plena seguridad, con plena certeza, que tú estás con nosotros y que cuando abrimos nuestra boca para testificar con valentía, para testificar sin ningún temor, es tu mismo Espíritu el que toma el control para que los corazones de las personas sean tocados y convencidos, Señor. Llena nuestras vidas de ti. Llena de una manera sobrenatural. Sabemos que estás en nosotros, sabemos que tu Espíritu nos ha sido dado, pero queremos que ese rebosar venga de una manera sobrenatural, como oraron los discípulos allí en el aposento alto, Señor. Aunque estaban bajo amenaza, ellos oraron, Señor, para que tú les dieras valentía para predicar tu palabra, Señor, como debe ser, para usar esa palabra en todo momento y para cada situación. Señor, que tengamos la valentía de orar de acuerdo a cada necesidad que haya en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, Señor. Que usemos tu palabra con valentía, con denuedo, Señor, para que ella cobre ese poder tal como tú lo hiciste allí con estos siervos tuyos. Ellos oraron y dijeron, mira que tus siervos estamos siendo perseguidos. Y luego dice, Señor, que
Tembló el lugar cuando ellos terminaron de orar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar tu palabra con denuedo, Señor. Gracias, Padre. Te amamos en este día. Tu iglesia es bendecida, más que bendecida, Señor. Tu iglesia tiene el poder, tu poder, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos habita, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad y tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos tu templo, Señor. Somos hombres y mujeres más que vencedores. Somos hombres y mujeres más que victoriosos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo que nos entregó de su Espíritu Santo para que vivamos en esta tierra en victoria. Te damos gracias, Padre, por la sangre de Jesús. Te damos gracias por el Espíritu Santo que nos permite llamarte Abba Padre, Papito Santo. Tu iglesia es más que bendecida. Tu iglesia es completa, Señor. Es bendecida. Su familia es bendecida. Cada familia, Señor, que estamos representando es bendecida y alcanzada por tu gracia, por tu amor, por tu favor, Señor. Gracias. Señor, gracias, porque es un día lleno de gloria y de poder en Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.